Jerusalén, Israel. El presidente Donald Trump presiona para un alto el fuego en Gaza mientras continúa la batalla contra Hamás. Según informes, las conversaciones entre Israel y Siria para poner fin a décadas de hostilidades están avanzando. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajará de nuevo a Washington la próxima semana. El primer ministro se reunirá con Trump en la Casa Blanca el lunes. Se espera que Irán y Gaza sean los temas principales de la agenda. Trump quiere el fin de la guerra de Gaza, preferiblemente en cuestión de días. Sin embargo, Netanyahu se mantiene firme en sus exigencias sobre cómo debe terminar la guerra. Hamás libera a todos los rehenes y depone las armas, y el grupo terrorista cede el poder en Gaza. Hasta el momento, Hamás parece no estar dispuesto a aceptar nada de eso. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, observó: siguen negándose a deponer las armas o a liberar a los rehenes restantes, incluidos los restos de 2 estadounidenses. Incluso algunos europeos admiten que Hamás debe irse antes de que se pueda lograr una paz real en Gaza. Beate Maynor-Rasinger, ministra austriaca de Asuntos Europeos Internacionales, declaró: seré clara, Hamás no debe formar parte del futuro de Gaza. Más esperanzador en el contacto directo y diario entre Israel y Siria, que podría conducir a fin de las hostilidades, pero no llegaría a un acuerdo de paz. Israel está deseoso de que esto suceda. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gedeon Saar, declaró: nos interesa sumar países como Siria y Líbano, nuestros vecinos, al círculo de la paz y normalización. Sin embargo, un punto de fricción podrían ser los Altos del Golán, desde donde Siria amenazó y aterrorizó a Israel mientras controlaba la zona. Israel obtuvo el control de las alturas bíblicas durante la Guerra de los 6 Días de 1967 y ha desarrollado la zona desde entonces. En 2019, el presidente Donald Trump reconoció la soberanía israelí sobre la meseta estratégica. Saar afirmó categóricamente: en cualquier acuerdo de paz, el Golán seguirá siendo parte del Estado de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel admiten haber suprimido a civiles que intentaban conseguir alimentos en los puntos de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, liderada por Estados Unidos. Las FDI afirman que las muertes fueron accidentales al intentar controlar multitudes caóticas y que los soldados no estaban seguros de quiénes eran civiles y quiénes terroristas de Hamás. Bruce, del Departamento de Estado, señaló que las FDI están intentando determinar la causa. Las FDI e Israel han anunciado que, por supuesto, están investigando ciertos incidentes. Las FDI informan que han realizado cambios en los puntos de distribución de alimentos para sofocar el caos que ha provocado enfrentamientos violentos en los últimos días. Mientras tanto, Israel culpa a las Naciones Unidas que pretenden clausurar la Fundación Humanitaria de Gaza, alegando que el grupo fomentó parte del caos. El embajador de Israel ante la ONU, Jenny Denon, insistió: muchos en la ONU están difundiendo activamente desinformación promovida por fuentes controladas por Hamás, difamando la labor de la FGH y encubriendo nuevos ataques. Comentarios del primer ministro Benjamin Netanyahu al inicio de la reunión del gobierno. Está previsto que la próxima semana viaje a reuniones en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el vicepresidente Vance, con el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, con el secretario de Defensa, con el enviado del presidente para el Medio Oriente y con el secretario de Comercio. Tenemos algunas cosas que cerrar antes para poder llegar a un acuerdo comercial, además de otros asuntos. También habrá reuniones con líderes del Congreso y del Senado y reuniones de seguridad sobre las que no voy a entrar en detalles aquí. Todo viene después de la gran victoria que obtuvimos en la operación con Tel Aviv, y aprovechar el éxito es una parte no menos importante que lograr el éxito.
ambas cosas. Quiero darle las gracias, ministros del gobierno. Han hecho y están haciendo un trabajo crucial para materializar estos logros. Por supuesto, les pido que aceleren todas las acciones de reconstrucción que abarcan casi todos los ministerios aquí, si no todos. Creo que hay un gran valor en esta coordinación de fuerzas, tanto aquí como en el gobierno y también en la Knesset. Y debo decir también una buena palabra para la oposición, que en el momento del gran desafío, casi todos, prácticamente todos, se presentaron. Esto es importante. Espero que también sirva como una brújula para el futuro. En cualquier caso, mi agradecimiento está dirigido a cada uno de ustedes por la cooperación excepcional y el excelente trabajo. Muchas gracias a todos. El primer ministro Benjamín Netanyahu en la inauguración del Centro Nacional Logística United Hatzalah. Decidí vincular esta operación con Tel Aviv y contigo. ¿Y sabes por qué? Porque trabajas en el campo y vienes de allí. No hay nadie como tú, que vienes del pueblo. Y eso lo vemos en todos los sectores de la sociedad israelí, en todas las etnias. Desde lo más profundo del alma, los motociclistas están presentes. Lo que hay aquí son personas con un alma enorme, con una disposición real a lanzarse dentro del fuego, dentro del caos, para rescatar y salvar. Quiero expresarles, en nombre de todo el pueblo de Israel, del Estado de Israel y de todos los ciudadanos de Israel, y les digo también en nombre de muchísimas personas en el mundo, todo el reconocimiento para ustedes. Se lo merecen. Se merecen todo el reconocimiento y toda la ayuda. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya.